¿Qué es lo que conmemoramos hoy? Es una buena pregunta porque de su respuesta depende de cada persona nuestra posición aquí mismo en el hoy de Colombia. Bastantes noticias hay por allí que ya no permiten un debido cumplimiento de algo como quizás la primera ciudad vigente hecha por españoles con vigencia en la actualidad en todo el continente americano. ¿Eso celebramos? Yo creo que no. Yo creo que celebramos es que los indígenas hayan sido capaces de escaparse, resistir y subirse a la sierra, y entonces el pueblo colombiano puede subsistir a través de la mezcla de todos los genes de pueblos del mundo, de las sangres. Ayer lo decíamos en el colegio Magdalena, regalando unos instrumentos musicales finos, populares, otros, hay populares finos y otros no tan finos. Pero dotamos el colegio, como 52 otras instituciones del Magdalena, como 2.700 instituciones educativas en todo el país, algo que yo había practicado siendo alcalde en una ciudad, la ciudad capital. Quizás otros alcaldes por ahí, no somos los únicos que pensamos en estas materias, pero que nos parece que entre más arte en plural tenga el sistema educativo colombiano, más sabio es el colombiano, más sabia es la colombiana, más sabia es Colombia. Los sabios no se ponen a matarse entre sí. Y hoy realmente por ahí en la prensa, en la radio, lo que se mueve es mucho veneno, mucho odio en las redes. Los sabios no debemos, si me dicen que puedo alcanzar sabiduría algún día después de que salga de la presidencia y antes de morirme, pero creo que todos y todas debemos intentar hacerlo, y el camino para lograrlo es precisamente el arte, la ciencia. Arte y ciencia que queremos irradie la región, irradie la sierra, irradie las playas, irradie las tierras planas del Magdalena, irradie la tierra de Gabriel García Márquez e irradie la tierra de Simón Bolívar, porque uno es donde muere también. Y en esa medida no es la violencia la sabiduría de Colombia. Llamarnos a matarnos entre nosotros, como hicieron ya hace casi 70 años, de una manera similar. Que los liberales son malos, decían, Satanás, decían. Los otros decían que al revés, que los conservadores, y eso repetido una y otra vez en la radio y en la prensa, llevó a que un congresista allá en el recinto del Congreso levantara un revólver y matara a otro parlamentario. En medio de un debate, en una instancia que era precisamente para la argumentación, precisamente para la sabiduría, pero parece que el saber abandonó esa instancia desde ese momento en que se cometió un asesinato, motivado por el odio motivado por una comunicación tóxica que hacía ver que unos colombianos eran enemigos de otros colombianos cuando era una farsa, una mentira. 300.000 campesinos quedaron tirados en esa época, en veredas, en trochas, en fosas comunes, asesinados de una manera tan bárbara que volver a leer esos libros de ese pedazo de la historia que nosotros no vivimos la mayoría, pues nos da asco y náusea, pero asco y náusea nos da más cuando estamos viendo que se repiten los mismos procedimientos para llevarnos de nuevo a otra violencia, tal cual describió quizás el hombre más universal de Colombia hoy, nacido aquí cerca, que vivió aquí cerca, que retornó aquí cerca y que nunca olvidó
su amor, por su terruño, por su cultura, la de él, que era la cultura caribeña, Gabriel García Márquez. Bueno, hoy no nos dejemos llevar de esas corrientes que se mueven en redes, en televisión y en radio y prensa, sino hagamos lo que venimos, porque esto tiene que mantenerse al cabo del tiempo. Por tanto, no venimos a una celebración de conquista. A mí no me gusta, señores gobernadores de la región, y no solamente de esta región, sino de todas las regiones de Colombia, que le hagamos celebraciones a quienes trajeron la sangre. No me parece. Soy amigo de muchos españoles hoy, españolas, de todas las regiones de la hoy España, que son prácticamente naciones con lengua propia. Pero no podemos celebrar el comienzo de esta historia, que pasa por un genocidio. Así como hoy no podemos celebrar un genocidio que pasa en los días de hoy, pasa en Colombia y pasa en Medio Oriente, tampoco podemos celebrar el genocidio de hace 5 siglos. En América hubo un genocidio, no se llamaba esa tierra América. Para llamarse América tuvieron que hacer un genocidio. Millones de personas murieron, asesinadas o por la enfermedad que traían. Como hoy decenas de miles de personas, niños, muchos mueren, ya no por la espada, sino por la bomba, ya no por la enfermedad, sino por el hambre. No podemos conmemorar ni lo uno ni lo otro, sino como hecho histórico dantesco. Occidente, europeo, no fue capaz de encontrarse con culturas diferentes a ella misma sin matar. Y ese tema hay que ponerlo en análisis. Europa tiene que pedir perdón. Presidente europeo se ponía bravo porque decía estas palabras. ¿Cómo es posible? Pero es que es el paso y el peso de la historia. Aquí Europa cayó y mató. Aquí Europa cayó y no guardó las bibliotecas. No guardó las culturas, no guardó los saberes, aplastó pueblos que eran nuestros ancestros, porque así tengamos sangre también de los latinos del Mediterráneo, sangre de los árabes que llegaron con esos latinos porque eran los esclavos y sirvientes de los capitanes castellanos de las embarcaciones conquistadoras. También tenemos la sangre de todos los pueblos del mundo. Porque aquí, y lo descubre la ciencia, no el discurso de Petro, somos herederos de una de las más grandes riquezas que hay en el mundo. Más que el oro. Allá está mi suegra, Elizabeth. Saludo muy especial desde aquí. O sea que me persigue, suegra, no puede ser. Pero bueno, él me despistó aquí. La ciencia ha dicho que en los seres colombianos, en sus sangres, se mezclan los genes, el genoma de casi todos los pueblos del mundo que han existido. No somos de una sola vertiente. No tenemos la sangre pura, ninguna. Métanse eso en la cabeza. Es más, yo creo que en el mundo no hay sangres puras, ya, a estas alturas. Pero alguien dijo que había una sangre pura y superior y terminó matando 50 millones de personas precisamente en un genocidio que sufrió la misma Europa. Europa no solo vino aquí y mató y produjo un genocidio, sino que se mató a sí misma y produjo otro genocidio allá a mediados del siglo XX.
La conquista es una palabra que hay que acabar cuando se trata de guerra. Cuando se trata de amor ya discutimos. Pero cuando se trata de guerra, conquista es una palabra que tiene que sacar la humanidad de su diccionario mundial. Ya no hay ningún pueblo que se deje conquistar, y se demostró aquí en esta misma región, y eso celebramos. Sí, nos quedó entonces unas huellas de las cuales tenemos que sacar la riqueza real, que no es de la corona, es del pueblo colombiano, que no es el oro, que no es el petróleo, que no es el gas, que no son diamantes ni esmeraldas, que tiene que ver con la riqueza misma de la naturaleza y con la riqueza misma de las personas que habitan y nacen en este país, que tiene que ver con nuestros padres y madres y abuelos y ancestros que no llegaron solamente hace 500 años en el mar, desde el mar, sino que ya estaban aquí, y aquí hay algunos de sus descendientes que eran los taironas de antes, y que más atrás y más atrás hay milenios de historia desconocida, aún por investigar, porque ya sabemos los colombianos y las colombianas que nuestros ancestros en esta tierra tienen más de 20.000 años de antigüedad. Somos un pueblo tan antiguo como los egipcios o más. Somos un pueblo muchísimo más antiguo que los romanos, que dejaron su sangre latina en nuestras venas a través de españoles, franceses e italianos y otros, portugueses. Somos de las civilizaciones más antiguas del planeta Tierra y de una humanidad que por aquel entonces, si acaso, se podría contar en 1 millón o 2 millones de personas en todo el planeta. Y ahí ya estábamos, no con ese nombre, los ancestros de los colombianos y las colombianas. Por tanto, deberíamos llenarnos de orgullo que descubren en una pirámide egipcia las joyas de un faraón o de una faraona 3.000 años antes de Cristo. Pues allá en Quimbaya había unas joyas que se hicieron hace 3.000 años antes de Cristo, y un presidente estúpido, padre de una canciller, la regaló porque se enamoró de una reina y creyó que con las joyas se enamoraban las reinas de Europa. Y sí, pero si se las entrega a otro príncipe o otro rey de Europa, no un colombiano de aquí, a ese lo tratan como sirviente, y no somos sirvientes de nadie. Pobre, tonto, bobo presidente de Colombia. Hace más de 20.000 años en Chiribiquete hay un enorme mural pintado por los ancestros de los colombianos y las colombianas. Es el más grande del mundo, quizás, porque mide kilómetros de extensión, y hoy está entre selvas, mariposas no solo amarillas, sino de todos los colores, papagayos, jaguares, loros verdes, aves de todos los cantos, aves de todos los colores. Y entonces, si ese mural pintado por artistas, gente de arte, que se expresó a través de generaciones, porque unos ponían la mano y el escenario de la casa, y otros, los hijos, volvían a poner la mano y el escenario de otras casas, y otros, los nietos, y así sucesivamente, ponían las manos y escenarios de la casa, rituales, formas culturales en que allí nuestros ancestros se defendieron, se vivieron, y quizás, por pintar yo lo diría, fueron felices. Entonces nosotros tenemos mucho de qué enorgullecernos, porque tenemos 20.000 años de antigüedad o más. Somos de los primeros hombres y mujeres de la tierra. Nuestra sangre está ligada a las raíces del origen mismo de la humanidad. ¿Por qué bajarle la cabeza a un congresista que va a insultar a nuestros jueces hoy?
¿Por qué la Corte Constitucional a través de su presidente no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia? Y la Corte Suprema y todo el Poder Judicial. Y yo quisiera ver al presidente del Senado, que es del Congreso, oriundo del Caribe, que ha sido mi amigo en algunas ocasiones, decirle a los Estados Unidos que aquí Colombia no baja la cabeza. O si no, estamos invitando nuevos conquistadores, nuevas espadas sanguinarias. Estamos repitiendo los horrores y los errores de hace 5 siglos que aquí no conmemoramos. Este no es un acto de conmemoración de eso. Algunos que se sientan felices allá con su estatua de Bastidas. Bastida fue un genocida, como Gonzalo Jiménez de Quesada también. El homenaje es a los caciques que aquí asesinaron y sus pueblos. Creo que ya hay algunas reivindicaciones de esas personas. Yo tenía aquí sus nombres, espero encontrarlos. Esos caciques, 73 condenados, desmembrados sus cuerpos por caballos que aquí no existían y que asustaban a los seres humanos y que fueron los primeros resistentes de la hoy República de Colombia. Esos caciques, esas mujeres que estaban allí, esos sacrificados a nombre de la cruz, cuando Jesús jamás hubiera ordenado ese sacrificio por la espada de la conquista. Ese siglo de los 500 años, 100 fueron de guerra, de resistencia. ¿Qué guerra más larga ha tenido la actual Colombia que esa? 100 años de gente que en la sierra trataba de buscar refugio y bajaba de nuevo a retener sus tierras, sus sitios sagrados. Una guerra de un siglo. ¿Qué profesor le enseña eso a sus alumnos? ¿Se enseña la verdadera historia o una historia de otros, de los conquistadores y no de los colonizados? ¿Qué noticiero de televisión o qué medio de comunicación ha hablado de una guerra de un siglo tratando de ser libres aquí, en este sitio, en donde hoy conmemoramos 500 años y 100 fueron de lucha intensa de resistencia? Y no solo esos 100 años, sino que siguieron después otros 100 años de soledad. Pues eso conmemoramos hoy. A esos caciques, a esos seres humanos que durante un siglo decidieron defender su cultura, su manera de entender el mundo, una manera hermosa de entenderlo, porque llegaron a la conclusión que aquí, en esta región, está el corazón del mundo. Y yo he descubierto, y me dirán loco, como dicen, borracho, no sé qué más cosas, y no estoy borracho ni loco. Loco están ellos, que se la pasan matando a la sociedad colombiana y condenándola a la ignorancia. Dicen que este es el corazón del mundo, y lo que la ciencia ha descubierto es que en Colombia llega tantas manadas de animales libres, nómadas, libremente llegan, que somos el 4º país en lograr migraciones de animales naturalmente a nuestras tierras. Y yo me pregunto por qué los animales deciden, por alguna razón biológica, llegar a estos cielos, a estas montañas, a este mar, a estos ríos, a estas lagunas, a estas ciénagas, a estas selvas. ¿Qué los atrae? Si no es porque este es el corazón del mundo, efectivamente.
Porque cualquiera que mire un mapamundo encontrará que si quiere encontrar matemáticamente, podríamos hacer un ejercicio de inteligencia artificial, Andrés López. Les falta la inteligencia artificial, que es un medio, no es que manda, sino un medio, para saber cuál es el lugar de la Tierra en donde se puede encontrar la menor distancia en línea recta de los 5 continentes. Visualmente pareciera, a mí me atacaron porque hablé de las matemáticas cuánticas, y existen las matemáticas cuánticas, pero también puede existir ese lugar donde se haga mínimo la distancia entre continentes en línea recta. Y si hacemos el ejercicio encontraremos que ese lugar es Colombia, Panamá, al ladito Venezuela y el Ecuador, la antigua Gran Colombia, que nunca debió desaparecer, como el señor emancipador que murió en esa casa lo quería. No en esa casa. Esa casa de al frente tiene toda la contradicción de nuestra historia. Aquella casa tiene otras contradicciones más propias. Esta es una arquitectura italiana que un presidente liberal trajo. Miren las paradojas. Pero el arquitecto italiano era fascista de Mussolini, y lo que hizo fue una arquitectura fascista en homenaje a alguien que hubiera sido un antifascista puro y a fondo, que era el libertador Simón Bolívar. Los fascistas esclavizan, nosotros emancipamos, que es lo contrario. Es esa la casa donde murió Bolívar, no esta, donde hay ángeles romanos, diosas griegas y leones que tenían los romanos para divertirse con los cristianos. Pero Bolívar no es de ellos, Bolívar es de allá, y más allá, de los pobres, de las ciénagas, de los ríos, de los indígenas y de los negros. Con las negras aprendió a bailar, y por eso era buen bailarín, bailarín del nuevo día. Allá una mentira colombiana, vestida de fascismo. Pues bien, el lugar más corto entonces es Colombia. Es el centro del mundo, y en el centro del mundo estamos. Tenemos la biodiversidad, por tanto, por ser centro del mundo magnético, la atracción de la naturaleza que aquí nos regala su biodiversidad, que es riqueza del mundo hoy, y la diversidad de los seres humanos que se expresa en el genoma de sus sangres y en lo denso y profundo de sus culturas en plural. Diversidad natural, diversidad humana, ojo, es lo que está buscando la nueva conquista. Por eso tratan de dominarnos, por eso tratan otra vez de colonizarnos. Por eso hay élites que no quieren hablar de libertad, no quieren hablar de paz, no quieren hablar de democracia, solo quieren hablar de una nueva esclavitud, de hundirnos en un torbellino de sangres, de dolores sanguinolentos. No es la paz lo que quieren, es que nos sigamos matando los unos a los otros para que las riquezas puedan fluir como fluía el oro, como fluía la hoja de coca, que la consideraron riqueza y ahora nos matan por ello, como fluía la plata, como fluía el café, como fluía el carbón, que ahora es veneno y no riqueza, como fluía la diversidad natural, y ahora quieren que el genoma humano, sin los seres humanos nos los devuelven en cadenas, en aviones, y este presidente lo ha impedido porque no es amigo de los nuevos esclavos del mundo.
ni de las nuevas esclavitudes esclavistas, sino que quiere la libertad, seres humanos libres, hombres y mujeres, en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar de nuestro país. Aquí nos hemos reunido no solo para conmemorar esto, la libertad, a Bolívar. Por eso no estamos debajo de la estatua de Bastidas, donde me pusieron el 20 de julio. 20 de julio no conmemora Bastidas, sino lo contrario. La echada de Bastidas de aquí. No solo se fueron en sus barcos de regreso, sino que Bolívar lo siguió a caballo y atravesó el mar. Y allá en 1933, la espada de Bolívar se levantó en el centro de España, en Madrid, y gritó República. Lástima que Hitler hubiera ayudado a destruirla, porque si no la historia de Europa hubiera cambiado. Hoy sería otra vez el faro de la cultura y no es. Ahora el faro de la cultura hay que ponerlo aquí. Ya no nos van a entregar la diosa libertad que está en Nueva York, pues hagamos una. Construyámosla en el Morro. Ministra de la Cultura si tenemos plata, pero eso sí tiene que ser linda, 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 porque y morena, piel canela, porque tiene que expresar la diversidad de nuestras sangres, la hermosura de nuestra naturaleza y la hermosura de nuestras culturas diversas. Venimos aquí a presentar algunas, no ideas ya, porque tienen presupuesto firmado. Se tiene que aprobar en el Congreso. Ya veremos qué hacen los congresistas de todos los partidos con este presupuesto que creo que en el día de hoy se entrega a las 5, o sea que ya deben haberlo entregado, creo yo. Tiene el plazo. Entonces, alcalde y gobernador y ciudadanía. Nosotros consideramos que el principal problema de la región, que tiene múltiples causas, es el agua. Y quiero hablar un poco de esto sin dármelas de sabiondo, porque son más los pobladores de aquí los que conocen el problema que yo, que he poblado unos días aquí, porque yo vivía en la Sierra Nevada, en Pueblo Cogui, un mes casi, cuando tenía 21 años. Y de vez en cuando por ahí me quedo. Es el agua el principal problema. Sin agua no tenemos nada que hacer. El agua nace en la sierra, pero escasea en la sierra. La sierra necesita, y este es un punto de aquí, del programa de gobierno y de el presupuesto, ser integrado a algo que se llama Fondo Vida en el Ministerio de Hacienda. Hoy tiene 600,000 millones de pesos el Fondo Vida. Lo creé en mi gobierno, primer presupuesto, porque intentábamos revitalizar la selva amazónica. Es fundamental. Sin selva amazónica, corazón de América del Sur, no hay humanidad. Así de simple. Si se quema y está a punto, emite tanto CO2 a través de los árboles, la madera que se quema, que se produciría el punto de no retorno. Se le llama así en la ciencia. El punto de no retorno es que hagamos lo que hagamos, se desencadena el colapso climático y no podremos evitarlo. Y de acuerdo al modelo, para el 2070 los colombianos tendrían que abandonar su país hacia el norte, y con los y las colombianas, 3,000 millones de habitantes de la tierra, y en el norte se están preparando, no es a recibirnos, sino a ametrallarnos o ponernos presos. Por eso lo que está pasando hoy, por eso las bombas sobre Gaza, que no es por un problema religioso entre judíos y musulmanes,
No es un problema histórico sobre la mala acción de Europa poniendo un país artificial porque no sabía qué hacer con los judíos, ya los habían matado muchos en los campos de concentración, sino que es una demostración y un experimento que es para todos los pueblos pobres de la tierra, porque lo que nos están mostrando es cómo nos van a dominar si nos atrevemos a gritar rebeldía. Es para nosotros el mensaje, y para América Latina, y para África, y para el Asia del Sur y del Medio Oriente. Nos están enseñando que también ellos saben que viene un colapso si no somos capaces de detener el consumo del petróleo y del gas, y que se acelera ese colapso si se quema la selva amazónica. Por eso dejamos una partida grande, para que nosotros mismos creímos que apoyados por los Estados Unidos no nos dio ni $1. Creímos que apoyados por Europa nos dio unas decenas de millones de dólares. Nosotros pusimos lo más. Podríamos pagarle al campesinado que hoy está en la selva para que deje crecer la selva y no la queme, para que no se deje ordenar de comandantes chichipatos que creen que quemar la selva es una acción revolucionaria cuando simplemente es una acción traqueta. Que podamos revivir la selva amazónica hasta sus límites naturales, y ojalá los demás países amazónicos, con el fin de guardar un pulmón para la humanidad, para que pueda vivir otros años más y tenga tiempo de dejar el consumo del carbón que se produce aquí, amigos y amigas, del petróleo y del gas. Eso significa que estos puertos carboníferos, amigos líderes de la política y amigas de la región, estos puertos carboníferos que llegan hasta Vallaportete, estos rieles de trenes que no llevan gente, llevan, como decía García Márquez, interminables vagones de cadáveres, que ya no son los trabajadores del Ciénaga y de la zona bananera, que se rebelaron como se rebelaron los indígenas de hace los primeros 100 años de estos 500 años de soledad, aquí mismo, con su misma sangre, y los acribillaron. Un ejército que siguió las órdenes de otro presidente oscuro y estúpido que solo recibía dólares del imperio norteamericano. Mataron miles de nuestros trabajadores. Otra vez en esta región, pero ahora lo que lleva el tren no son cadáveres físicos dentro del vagón, sino futuros e inmediatos cadáveres en todo el mundo, porque ese carbón, al ir hacia la atmósfera, es parte de la muerte de la humanidad toda. Por tanto, esta región no puede seguir siendo carbonífera. La transición debió haber sido iniciada ya hace un tiempo y debe acelerarse. Y el señor Drummond y los señores de Glencore deben acelerar la transición. Y eso significa un movimiento social diverso, presionando, porque en esos rieles debe ir la gente del Magdalena y de la Guajira y del Cesar, porque en esos puertos debe bañarse el pueblo de Colombia y la gente de la región, porque en Vallaportete puede haber un centro de atracción cultural del mundo que haría rico junto a Santa Marta, la Ciénaga, la sierra, la región del vallenato, los desiertos de la Guajira, los flamencos, la sal, la música diversa, podría volver esta tierra llena de riqueza mientras sepamos como pueblo que las riquezas no son para regalarlas, sino para prosperar alrededor de ellas y hacer de nuestros hijos y de nuestras hijas unos lugares en donde se pueda vivir bien y en paz. No podemos seguir viviendo
del carbón, nunca hemos vivido del carbón. Al carbón se lo han robado extranjeros y algunas élites nacionales. Y vuelvo al agua. Claro, depredar la sierra, cortarle sus árboles, quitarle su vida, expulsar indígenas aún más, no hacer un pacto con el campesinado que como colono allí vive, tratando de solucionar problemas mercantiles y de riqueza con tierra en una reforma agraria, señor Harman. ¿Está Harman por aquí? No. Estaba en La Guajira repartiendo tierras a los huihuas en La Guajira. Ha hecho que escasee el agua en esta ciudad. La destrucción de la sierra, tal cual la destrucción de la selva amazónica, le quita el agua a Santa Marta, le quita el agua a Bogotá. Y por tanto una solución que no es de corto plazo es volver a sembrar la Sierra Nevada. Y eso se hace con dinero, pagándole al campesinado y a las comunidades indígenas porque dejen revivir la biodiversidad natural que existe aún y que existió más en la Sierra Nevada. El alcalde y gobernador, nosotros queremos que la región de la sierra montañosa se vincule como objetivo al Fondo por la Vida y de los 600.000 millones salgan dineros lo suficientes para cuidar la naturaleza y repoblar de seres naturales la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso hará aumentar el agua, pero en ciclos naturales. Y aquí se necesitan ciclos urgentes, inmediatos. Por eso el gobierno también ha firmado en el presupuesto que hoy se entrega a la Nación, al Congreso, 773.000 millones de pesos. No estoy hablando de cualquier cantidad. Será por vigencia futuras más el presupuesto del año entrante. Hay que estudiar este año, en estos meses que quedan, para unas plantas desalinizadoras en Taganga y sur de Santa Marta. Es Ministerio de Vivienda. Aquí está el viceministro, parece viceministro, para que le vean la cara, y si no lo hace, ya saben con quién lidiar. Y la ministra de Vivienda está por ahí. También párate porque te corresponde lo mismo. Viene de un programa de mejoramiento en Santa Marta y en La Guajira. Estas plantas garantizan agua potable suficiente para toda la ciudad. De acuerdo a los cálculos, hay plantas que pueden ya dar agua para ciudades de hasta 14 millones de personas. Arabia Saudita toma agua de ese tipo de plantas. 14 millones de personas. Aquí no tenemos tal cantidad de gente. Luego es mucho más fácil y simple una oferta de agua potable, súper potable, para el conjunto de la población, aunque aún hay ofertas de agua líquida que la misma naturaleza nos ofrece y que puede crecer si se revitaliza la Sierra Nevada de Santa Marta. Es decir, que tenemos dos fuentes, una de mediano plazo y largo, otra que tiene que ser inmediata. Esta va a ser una región del agua sin escasez, y eso es lo que promete y empieza a hacer este gobierno del cambio. La Nación, el distrito va a aportar algo ahí, ¿no? Ese es el acuerdo, 30% y nosotros 70% del valor total. Bien, hay otros planes que no voy aquí a alargarme, que tiene que ver con los tubos, el alcantarillado, las tuberías. Hay una inversión que se va a entregar a la empresa de servicios públicos de Santa Marta. Me gustaría devolvérsela a la ciudad el último día de mi gobierno.
tratando de garantizar que esta inversión de 5.762 millones, ¿dónde está Yanot? Párese Yanot, porque usted es el interventor del acueducto de Santa Marta. Tiene que ser devuelto el acueducto a Santa Marta, como se lo dije el primer día de mi gobierno, pues no a usted, sino el que estaba ahí. Pero aquí la garantía es que 55.762 millones de pesos sirvan para la línea de conducción del Roble, dijo usted, la optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Mamatoco, la organización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Suca y la optimización electromecánica de algunas estaciones de bombeo. Bueno, ahí ya vendrán las discusiones pertinentes. No es lo único, hay aquí otro asunto del que me gustaría hablar. De la misma manera, el suministro de la energía que demanda pues todo este tipo de obras de agua potable, las desalinizadoras se van a mover con energía que tiene que venir de la construcción de una granja solar. Yo todavía no entiendo por qué no estamos rodeados de paneles solares, alcalde. Tenemos esta riqueza, y esta riqueza produce una energía tan barata, que es la energía solar, como la produce el embalse del agua. Y entonces tenemos una trampa que nos puso la oligarquía colombiana, porque ese es un negocio de la oligarquía. Y es que en lugar de pagar la energía por su costo, como debería ser, si uno compra un pan, pues tiene el costo de hacer el pan más una ganancia del panadero. Pero es una ganancia normal. ¿Por qué no estamos consumiendo energía al costo de lo que implica tener agua potable del agua que cae, o tener agua potable, o energía, digo yo, o energía del sol que nos llega casi todos los días y se puede guardar en baterías, o tener agua potable con la energía se puede sacar agua potable, pero para todo el mundo es la energía de los vientos. Y entonces miren ustedes esta paradoja, en esta que es la tierra del corazón del mundo, tenemos una radiación solar de las mayores de América, tenemos unos vientos en cantidad, en tiempo, permanentes, de los mayores del mundo. Chad es el único que tiene un mejor lugar que las tierras que van de Santa Marta hasta Barranquilla y algunas del norte extremo de la Guajira. Y entonces saldría energía solar, energía eólica y energía hidráulica baratísima, pero la fórmula que puso la oligarquía en la CREC establece que tanto la solar como la eólica como la hídrica deben tener tarifa no a su costo, como ordena la Constitución, sino 10 veces más su costo, porque es el más ineficiente el que pone el precio de la tarifa, y el más ineficiente es el gas que trae Luis Carlos Sarmiento Angulo y entrega a las termoeléctricas de la región, incluido GESELCA. Irracional. Eso se llama estafar a la sociedad de la costa, del Caribe y de Colombia. Eso se llama estafar toda la economía nacional. Nosotros hemos cambiado esa fórmula ya en la CREC, pero un traidor, y tenemos muchos, nos metió una frasecita, ya sabemos cómo hacen, en la resolución que aprobaron, y puso válido desde 2027. Y entonces nosotros estamos viendo cómo, y si aquí está el ministro de Minas, no lo veo, y ese no vino. Ministro de Minas tiene la orden de que todas las empresas públicas que generan energía eléctrica ya empiezan a regirse
por la fórmula aprobada en la CREC y no se esperan hasta el 2027, con la intención no solamente de salvar las empresas de energía del Caribe, sino con la intención fundamental de que la energía eléctrica del Caribe sea de las más baratas de América, no de las más costosas de América. Entonces, esta granja solar, alcalde, necesitamos, o gobernador, ustedes dicen que lo quieren sacar. Qué manía de algunos registradores de estarse tirando las elecciones del Magdalena. ¿Hay democracia o qué es lo que hay? Después dicen que yo me pienso robar las elecciones de no sé qué, y son ellos los que tienen la registraduría, el CNE, los registradores de todas partes, los que cuentan los votos en la mesa. Ellos se han robado las elecciones y aquí hay una demostración. Entonces, no le echo vainas a nadie, solo registro un hecho. Alcalde y gobernador, esa granja solar es indispensable, se hace rápido, no es tan costoso como creemos, es fácil tecnológicamente y tenemos la materia prima fundamental que es el sol. La desalinizadora y la energía limpia son, entre otras, para la ciudadanía, pero también para otro objetivo que aquí quiero anunciar y que he venido trabajando desde hace 3 años. Con dificultades, pero estamos a punto ya. Y entonces es bueno que aquí se discuta. Mirando hacia el mar, a la izquierda, aún en territorio de Santa Marta, rural, hemos comprado 3 lotes en una distribución extraña, pero es las indicaciones técnicas en forma de pirámide. 3 lotes, cada uno que es del tamaño más o menos del Palacio de Nariño, que tienen una función y es empezar a construirse desde, ojalá ya, apenas se firme el contrato, serán unos edificios, entre comillas, que albergarán, solo albergarán prácticamente megacomputadores. Son computadores al principio, pero el presidente quiere que tengan megacomputadores. Otra vez para que me critiquen afuera, la diferencia entre un megacomputador y un computador es que los computadores son cuánticos. Se le dice cuánticos porque su matemática cuántica con la que ha sido hecha su programación, el algoritmo de Shor, programación matemática, es una nueva innovación, permite que a través de los microconductores se pueda acumular y fluir muchísima más cantidad de información a través de bits, número de bits, que los computadores normales. Esa es la diferencia. Estos megacomputadores necesitan agua hiperpotable. Por eso las desalinizadoras nos ayudan en mínima parte para este proyecto, en máxima parte pues para la gente, para el ser humano. Enfría, es un sistema de enfriamiento, no contaminan agua, el agua sale hiperpotable, pero ligándose con la fibra óptica que viene por el mar desde Miami, problema, y con la energía eléctrica limpia que tenemos aquí, entonces vamos a tener el primer mega data center de Colombia y quizás de América del Sur. Aquí está el Ministerio TIC y de Ciencia y Tecnología, por favor párense para que los vea la gente. Ambas ministras y viceministras que causan envidia a los demás gobiernos del mundo. Es un gobierno envidiable, ¿o no, ministra de Cultura? Un gobierno envidiable. Pero ahí me pueden fregar después, pero
Este tema, ministra y viceministra, pues ustedes ya saben con quién y en qué distancia ya se firma el convenio. Reto, viceministra, no quiero que llegue aquí solo fibra de Miami, sino que llevemos fibra a todo el Caribe, incluido nuestra San Andrés, para que San Andrés sea un foco de pensamiento caribeño hacia el mundo y no un foco en donde se llevan nuestros jóvenes a las cárceles de los Estados Unidos por llevar naves, barcos con cocaína. La única manera de evitar eso es que la juventud tenga alternativas. Y en una isla es más difícil. Son muy pocas. Solo esa isla se... Disculpen. Solo esa isla se vuelve parte del mundo y oportunidades para su juventud y población. Solo si tiene universidad, que me han prometido y aún nada. No sé dónde está el ministro de Educación por aquí. Siempre me falta el ministro de Educación, hombre. Me llega tarde. Y si llega la fibra óptica. Entonces, aquí, centro del mundo, tiene que llegar fibra óptica desde China, litoral pacífico, desde Europa. Va a ser tema de la conversación Europa, CELAC, que se hace en Santa Marta, en noviembre creo. O sea, aquí estamos volviendo esto un centro del mundo. Me han pedido, viceministro de Relaciones Exteriores, párese aquí porque tampoco está su ministra. Él es Jaramillo Jacir, ustedes lo tienen fichado en los aeropuertos del mundo por Jacir, no por Jaramillo. ¿Será? Sí, Jaramillo, claro. Bueno. Entonces, queremos que se haga el encuentro CELAC, eso se llama, el Golfo Pérsico, eso tiene una asociación ahí de países, pero ahora no recuerdo el nombre, GCC, donde está Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. Quieren reunirse con Colombia y América Latina, y me han pedido que organice el evento. Esta vez no sé si La Guajira. No es fácil, porque ellos se acostumbraron al lujo, y nuestra Guajira está acostumbrada a sobrevivir como se pueda, porque ni agua hay allá. Pero dejo eso en su tarea, en sus manos. Bien, bueno, vamos a ver. Entonces, dejemos eso ahí. Ese data center para inteligencia artificial, no solo con inteligencia artificial, está mal hecho el documento, es para la inteligencia artificial, nos manda a una discusión tenaz y a una discusión regional. No porque el proyecto contamine, porque no contamina nada, sino porque siempre contaminamos todos los seres humanos, sino porque pone el futuro de la región en una búsqueda económica y de transformación regional diferente al de hoy. Santa Marta ha sido mirada por el centro de Colombia y La Guajira ni siquiera mirada. La Guajira no existe y Santa Marta un poco menos, un poco más, pero no ha sido mirada por el centro del poder colombiano, sino como un lugar que tiene carbón en su subsuelo. Y mucho. Si saliera todo el carbón que hay de reservas, la humanidad moriría de inmediato por el CO2 en la atmósfera. Si Colombia y Venezuela se juntan, pero para explotar todas las reservas de petróleo de Venezuela y todas las reservas de carbón de Colombia, aquí no queda un bebé vivo en ninguna parte del planeta Tierra. Tenemos que saber que tenemos armas de destrucción masiva, pero son del planeta. Decía un indígena, agua
agua UWA, en Boyacá, que el petróleo es la sangre del planeta y si se saca, muere la vida que está encima del planeta. Bien, este tema es porque no puede vivir la región más del carbón. Realmente nunca ha vivido el carbón porque las regalías del carbón se la han robado la politiquería regional y nacional. E igual la Guajira tampoco puede pensar vivir del carbón, aunque en la Guajira el carbón ha matado más gente en la Guajira que vivir del carbón, porque también las regalías del carbón se las han robado la clase política regional y nacional. Ese mundo se acabó. Ya el tiempo mostró el cuadrito, nos echa la culpa a nosotros, pero nosotros no tenemos la culpa. Y es que la demanda internacional va a bajar sustancial y rápidamente, y estas empresas que sacan carbón, que han matado sindicalistas, que han matado a niños y niñas indígenas por llevarse el agua, allá ellos sí se llevaron el agua, que ha dañado las playas hermosas de Santa Marta, tienen un manto de carbón y se ve físicamente, y el agua, con un inmenso daño para los pulmones. Esas empresas se van a ir en unos años o quizás menos. La Drummond mató sindicalistas. ¿Y qué vamos a hacer? Y una de las cosas que vamos a hacer, además de el turismo, que hay que cuidar porque también tiene sus cosas malas, como todos sabemos, pero va a crecer. Y entonces hay que saber cómo esa riqueza logra repartirse en toda la sociedad más o menos equitativamente para que tengamos un mejor nivel de vida en la región. El otro va a ser el saber. La naturaleza guiada más por la naturaleza, el saber guiado por nuestros cerebros. Y aquí entonces hemos querido otro punto, que se cree la Facultad de Ciencias Cuánticas de la Universidad del Magdalena. Ya esto no es de cero. Ya creó el programa Aluna IA, que trata de articular, y aquí ya las comunidades indígenas tienen que ponerse a la altura de esta discusión, entenderla, con la gente que está dirigiendo la Universidad del Magdalena, porque Aluna IA ya es un programa de inteligencia artificial que trata de digitalizar las culturas ancestrales. Discusión. Eso que llaman poner en la nube, no queda en la nube, queda dentro de la fibra óptica. Más que nube, sangre. La información va por las venas de la comunicación del mundo de hoy, y esas venas se llaman fibra óptica. Entonces no están arriba, están abajo del mar y están rondando por la superficie. Esa información tiene que ser colombiana. Eso se llama soberanía digital. Ojo, funcionarios, cualquier firmita por ahí nos quita la soberanía sobre los datos y nos la manejan otros extranjeros, incluido el genoma humano, el genoma natural y la cultura. Entonces la necesidad de controlar los datos en Colombia no es un capricho del presidente que no quiere a Tomás Angrej. De paso, Saade, lo he visto, se acaba de firmar el contrato con Portugal sobre pasaportes. No he visto la bulla, pero se acabó ese monopolio, porque esos datos, de acuerdo al contrato, pasarán una vez tengamos las máquinas, porque ni máquinas teníamos en la imprenta. La imprenta es una tristeza. Pudiendo hacer todos los libros de educación en Colombia gratuitos, ustedes no tienen ni máquinas. Las dañaron, las rompieron o se las robaron. Entonces aquí los datos los maneja Colombia y de manera pública para Colombia. Ojo, porque si no,
viene otro extranjero conquistador y también se roba el oro a cambio de espejitos. Este tema entonces se trabaja con la Universidad del Magdalena. El lote tiene 5.041 metros cuadrados. Dentro de su campo, 30 espacios modulares de aulas. Y la inversión va a ser de 65.000 millones de pesos. Que pone el gobierno nacional. Significa que la Universidad del Magdalena va a ser vanguardia de la educación en Colombia. Algunas universidades privadas ya se han metido en este tema. Los Andes dice que tiene un computador cuántico. Mentiras, no tiene ningún computador cuántico. Hasta ahora no ha entrado ninguno a Colombia. Microsoft está viendo si nos entrega, pero le dicen que no. Y los chinos están viendo si nos los entregan. El primero que diga que sí, entra a Colombia con sus computadores. No soy ni antigringo ni antichino, pero sí soy pro Colombia. Y entonces no me va a poner a esperar siglos. El Parque Tayrona tiene 573.000 hectáreas. 500.000 de hectáreas tiene el Parque Tayrona, gracias a que este gobierno lo amplió en 173.000 hectáreas. Ni Caracol ni RCN dijeron ni pío. Nunca dicen ni pío de nosotros si no es para insultarnos. Pero ese gran parque que hoy es el más grande del Caribe. Y aquí, ¿dónde está mi ministra del Medio Ambiente? Sí, Lena, que está aquí parada, así que aquí sentada, puede pararse también ante sus colegas indígenas. Sangre ancestral. Ministra Lena. El Parque Tayrona es administrado por entidades blancas. No, respetables, no. Aquí tampoco somos racistas, las razas no existen. Existen etnias y culturas. Las razas no existen. Se equivoca Antioquia cuando tiene un himno que habla de raza. Hoy de raza solo hablan los fascistas, que creyeron que había una raza superior y casi se tiran la humanidad. Aquí lo que quiero, ministra, es que el Parque Tayrona sea coadministrado con los pueblos indígenas Cogis y otros pueblos del Magdalena. Los negros dicen ahí. Bien. Ojo con eso. No que pase yo el año y ¿dónde está el convenio? Es que la secretaria fue que no sé qué y nada. Porque al ser coadministrado por pueblos ancestrales, aún venidos del África, el acceso al mar de este lado de la sierra es un hecho. Porque la coadministración no solamente es para administrar un turismo que indudablemente llega y llegará al Parque Tayrona, sino para garantizar el acceso al mar de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sin exclusión y volver a conquistar lo que Bastidas quitó. Porque lo que había aquí, y por eso el algodón blanco que se ve en los vestidos indígenas es algodón americano. Americano no de Norteamérica, América es toda la étnico, como el arco iris, no son 3, somos más. Termino. Entonces, los lotes alrededor de las desembocaduras del río San Diego, ¿cómo es? Don Diego, si ve por no vivir más aquí en estas tierras que me dan tantas ganas.
¿Dónde está el ANT? No está. Don Diego, ministro de Agricultura, ¿está? No, tampoco. Don Diego, eso era un lugar sagrado a donde llegaban indígenas, antaño, que también Bastidas acabó. Entonces aquí se trata de reconstruir los lazos de la historia y del ser humano y de la naturaleza. Por tanto, la ANT, el Ministerio de Medio Ambiente, en el caso Parque Natural, deben unos entregar la tierra a las comunidades indígenas, la desembocadura del Don Diego, y coadministrar el Parque Tayrona con las comunidades indígenas, igual que lo que aquí llaman Ciudad Perdida, que se llama Teyuna. Ayer estuvimos allí. Porque eso es tierra indígena. Y porque esto es de gobierno a gobierno. No es el Estado el único gobierno en Colombia, hay más. Por eso lo pusimos en la Constitución. Y esos otros gobiernos son los de los pueblos que aquí han vivido desde hace 20.000 años. Entonces, hay que proceder institucionalmente en el Ministerio del Medio Ambiente y en Agricultura para que esto se vuelva una realidad. Como el Consejo de Estado tiene en demanda el decreto 1500, y no sé, Consejo de Estado para dónde vaya, toda la tierra entre reserva y línea negra debe declararse de utilidad pública para compra, lo cual significa que muchos campesinos que allí viven legalmente de la tierra deben tener mejor y más tierra de la que ahí dejen si nos venden libremente. Y eso significa que la ANT tiene que tener un vasto programa de reforma agraria en las tierras fértiles del Magdalena llegando al mar, de tal manera que esto sea un gana-gana y no un pierde-pierde. Los indígenas puedan tener más tierra, las comunidades negras, que también las hay, deben tener más tierra, que hay en La Guajira y hay en el Magdalena y en otros lugares del país. Y el campesinado, que viene incluso de otras regiones a veces del país, debe tener más tierra. Como la tierra no es plástica y se estira, entonces alguien debe tener menos tierra. Y los que deben tener menos tierra en esta región fueron los que ayudaron a matar a los trabajadores bananeros y a los que venían en los barcos de los conquistadores de Bastidas. Y no es venganza, sino que también le pagamos su tierra. Es una reforma agraria en la región. Y así, no me sigo más porque tenemos que ir al concierto, podemos forjar una Santa Marta corazón del mundo. Por cultura, por belleza, por diversidad natural, por lo sagrado ancestral y lo sagrado de hoy, que es la lucha por la vida, porque aquí murió el libertador y quizás su último suspiro no fue para estar por encima de los partidos políticos solamente, como dice la frase, sino para estar siempre y entrañablemente por la vida. No es tierra de muerte, es tierra de vida, no es tierra del tánatos, sino es tierra del eros. Y entonces que viva Santa Marta, que mueran los 500 años de soledad y que empecemos otros 500 años de vida hacia adelante. Muy amables y gracias.